Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestras oyentes, buenos días. Se le ve a usted con bufanda puesta, todo, la manta liada. Se me ha estropeado la calefacción y tengo la garganta un poco. Voy a tener que mirar a ver cómo lo arreglo. Pues cómprate una estufa, aunque sea un brasero de esos de, Sí, un bar- brasero de los carbón. que habían antes, de carbón. A ver si me intoxico ya y me muero de una. Ay, Bueno, usted in- dirá, intoxicación la que hay por ahí en los medios de comunicación. Pero en fin, vamos a hablar, tampoco es nada nuevo. vamos a hablar precisamente de un tema que tú me pones además como primero, lo cual me parece muy bien, Roch, la cultura del esfuerzo por subir los precios. Hombre, que también es un esfuerzo, cada uno lo hace a su manera. Pero, Bueno, ¿cómo te atreves a meterte con el señor Roch? pues bueno, porque me pareció que estos últimos días había habido demasiado pasteleo y demasiadas declaraciones vergonzosas y había que sacarlo un poco como ejemplo, que ojo, no es el único. Es Eso. decir, el resto de distribuidores y de supermercados, la mayoría de ellos con capital internacional, tampoco son inocentes, ¿eh? Pero quizá he escogido al señor Juan Roig porque es el que ha escogido los compañeros de Podemos, sobre todo la compañera Ione Belarra, Sí, para ejemplificar y ponerlo como paradigma de las estafas de unas subidas de precios absolutamente injustificadas. Y lo de la cultura del esfuerzo, que me parece un sarcasmo, lo decía porque el personaje Juan Roig tiene un lema que traslada hasta el deporte. Recordemos que es patrocinador de equipos de baloncesto y demás, ¿no? sí. Y el deporte siempre ha venido bien lo que patrocina y lo que se oculta detrás, como han aprendido los Emiratos del Golfo. Recordemos que son los patrocinadores del Madrid, del Barça, del Paris Saint-Germain. Y el lema de Juan Roig, como digo, es la cultura del esfuerzo, pero todos sabemos por experiencia propia que el esfuerzo por sí solo sirve más bien para poco si no va acompañado pues, de tener buenos contactos, de capacidad de trapicheo o posibilidad de acceder a la corrupción. Es un lugar común el dicho ese de que toda gran fortuna esconde algún cadáver en el armario. Con mucho esfuerzo, como mucho, puedes llegar a la jubilación y no tener más logro que una escasa pensión. O sea que Juan Roig miente como el bellaco que es. Miente, engaña y manipula mientras intenta mantener la pose de empresa modelo para sus empleadas, que bueno, que les ha comido la cabeza y bueno, parece ser que son todas empleadas de clase media y demás tonterías, ¿no? Ujú. Y bueno, y es un modelo siempre que no iremos la historia de su familia desde que hace más de medio siglo fundara en Hortanor su primer supermercado, que luego se extendió por toda España y Portugal y bueno, y algunos otros lugares. Y si alguien tiene curiosidad, pues nada, que investigue, porque esa historia de éxitos empresariales tiene bastantes lugares oscuros, ¿no? Y bueno, y lo traíamos porque estos días han mosqueado porque algunas compañeras de Podemos han personalizado en él la responsabilidad por la injustificable y desmesurada subida de precios de los alimentos básicos que, bueno, ya digo que evidentemente no se trata solo de su supermercado, porque se extiende a otras cadenas de distribución, pero perdón, su supermercado se encuentra entre los que más subidas de precios han tenido en el último año, ¿no? La diferencia entre el precio de compra a los productores, es decir, el precio en el campo, digamos, y el de venta a los consumidores, el precio finalista que se llama, ha crecido en un año en más de un 65% en productos como los huevos, bueno, es uno de los alimentos que más consumimos. Y luego más del 20% en patatas, tomates, el 16% en la lechuga, la cebolla y la leche, mientras que el IPC está 3 veces menos. Bueno, el año se cerró con un índice de precio del consumo del 5,7%. Se había moderado bastante
la inflación, que era una de las medallas que continuamente se cuelga a sí mismo el gobierno. Para que nos hagamos una idea, hay un tema que a veces que se comenta bastante y que la gente no tenemos mucha idea de qué están hablando, que es la inflación, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. La subyacente. La subyacente, perdón, sí, no me salía la palabra. La inflación subyacente. Sí. El portavoz de la COAC, la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, explica que cuando los supermercados dicen que no aplican márgenes abusivos, se supone que es porque todo el aumento de precios desde el campo y la granja son sus costes, lo que ellos denominan costes. Argumentan que suben los precios porque suben los costes, pero no te dan ninguna información ni existe ninguna transparencia acerca de cómo se forma el precio. ¿eh? Es decir, porque los precios de venta al público suben y, bueno, por ejemplo, no hay fruta o hortaliza a menos de 1 o 2 euros el kilo, cuando en origen los precios están incluso por debajo de los niveles del año pasado. Los precios en destino que elabora esta misma organización, la COAC, indican que los márgenes esos que dicen que son costes según los distribuidores están creciendo en magnitudes muy superiores a las que está registrando la inflación. Es decir, que la diferencia es considerable. Es decir, desde el 15,7 que están subiendo los alimentos al 5,7, pues hay 10 puntos de diferencia. Entonces, bueno, el gobierno, como siempre, ha hecho un gran esfuerzo y ha dictado un decreto anticrisis que se aprobó el martes pasado por el Congreso de los Diputados y que, entre otras medidas, se incluye la rebaja del IVA de los alimentos básicos para reducir el precio de la cesta de la compra. Que eso sería la inflación subyacente que llaman. Es decir, la inflación subyacente es la cesta de la compra, es decir, todos los productos de consumo, quitándole los que no son manipulados ni fabricados directamente. Por ejemplo, los combustibles o las energéticas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, desde que se aprobó el decreto, otra batalla política más, que ya hemos perdido la cuenta, entre el PSOE y Unidas Podemos sobre cómo atajar esa inflación subyacente. Es decir, los diputados de Podemos, bueno, los de Podemos opinan que el coste de los alimentos sigue siendo más fuerte que nunca y que, por lo tanto, limitar los precios solo conseguiría, si no hay control del precio de venta al público, que los distribuidores pudieran continuar subiendo libremente los precios sin ningún tipo de control. Porque lo que es lógico es que la mayoría de las empresas no se van a venir a rebajar los precios de manera voluntaria, con lo cual el decreto sirve más bien de poco. Es decir, yo no sé cómo lo ves, pero yo creo que la cosa está bastante clara. Es decir, que el decreto del gobierno va a servir de poco. Bien, independientemente del decreto del gobierno y de los decretos del gobierno y de la bajada del IVA, que significa bastante poco en el precio final de los productos, puesto que en algunos casos han sido céntimos la diferencia del precio al quitarle el IVA. Y el hecho es que además, en muchos supermercados, incluyendo el del señor Roche, al día siguiente o a los 2 días se subió el precio de los productos otra vez y no solo valían lo mismo, sino en algunos casos incluso un poco más que costaba cuando le quitaron el IVA. Pero lo que es denunciable es eso que tú un poco que has dejado claro. Es decir, si la inflación está rondando el 7 o lo que queramos, hay precios de productos de alimentación que se han subido un 15%. Hay productos de alimentación que quizás se les pueda achacar que, bueno, que han subido, digamos, por ejemplo, los abonos, que han subido los productos para
el embalaje, que ha podido subir el transporte, pero eso en ningún caso, en otros productos o en muchos de ellos, justifica subidas del 15%. Claro, es que ellos lo achacan todo a lo que ellos llaman los costes, ¿no? Todo eso que tú has comentado de fitosanitarios, transporte, etcétera, ¿no? Pero eso no justifica triplicar la inflación, vamos. Porque aparte de todo, como tú decías, basta que el gobierno imponga una serie de limitaciones para que ellos paralelamente suban Sí. los precios de sus productos, con lo cual nos quedamos como estábamos. Bueno, el caso es que, como tú ponías de titular al el señor Roche o la cultura del esfuerzo, y estos días ha sido noticia precisamente este hombre, después de lo de Ione Belarra, que la acusara de capitalista despiadado por el aumento de los precios al consumo de los alimentos, sobre todo, de los alimentos, que es a lo que se dedica básicamente su empresa, pues hemos estado viendo lo que para mí es vergonzoso, excesivamente vergonzoso, en algunos casos incluso obsceno, por parte de representantes políticos de primer nivel, de representantes de delegados no, secretario general de la UGT, el señor Álvarez, que salió a defender al señor Roche, a su empresa, diciendo que, ni más ni menos, que esa empresa paga los salarios un 30% superior a otras del ramo. Que claro, si otras del ramo pagan salarios de 1.000 euros, en algunos casos no llega, o alrededor es fácil pagar 1.300, que sigue siendo un salario bajo o muy bajo en este país para una empresa que reparte dividendos o acumula dividendos de la cantidad que acumula la empresa del señor Roche, que está entre los más ricos de este país, él como persona y como dueño. Pues Claro, pero perdona Manolo, un inciso. Habría que recordarle al compañero de la agente social UGT sí, que esos precios y esos sueldos algo superiores a los de la competencia sí. los pagamos los consumidores que compramos en Mercadona. Porque claro, forma de mantener unos salarios que mantengan tranquilos a sus trabajadores, pues subir los precios a los clientes, y nosotros estamos pagando ese supuesto mayor salario que cobran sus trabajadores. Con lo cual, el supuesto mérito del señor Roche no existe en ningún caso, ¿no? Y mucho menos para que la portavoz del gobierno o el secretario general de la UGT vayan por ahí echándole flores, ¿no? Pero es que ha sido también el ministro Escrivá el que salió ayer en todo un telediario defendiendo al señor Roche. Es que fue el señor presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Hombre, es que el señor Juan Roche es valencià Bueno, i n'hi ha que defensar-ho tot, encara que sigui un capitalista. Chimo Puig es el presidente del empresariado valenciano. Pues se ve que sí. Bueno, pues a lo mejor si el señor Puig o el señor Álvarez de la UGT entra en Mercadona y pone Mercadona acosa y despide, se encontrará con el trato que da Mercadona a determinados sindicatos que no son el sindicato de empresa de la UGT, y cómo despide a los delegados, cómo imposibilita su labor sindical dentro de la empresa, cómo despide incluso a familiares de representantes de la CGT, por ejemplo en Andalucía, y hay una retahíla de entradas de CGT Mercadona, por ejemplo, CGT Mercadona, para llenar información para periodistas despistados, presidentes de la Generalitat y sindicalistas avenidos al régimen, de informarse de cuál es la actitud del señor Roche y su empresa con aquellos trabajadores y trabajadoras que no le bailan el agua y lo alaban en los telediarios.
que dejen de decirnos el trato a los trabajadores de Mercadona es ejemplar y diferencial con otras empresas, porque están machacando a los que no le gustan, a los que le reclaman cosas. Decían los compañeros de CGT, por ejemplo, que nos fijemos a ver si hay personas mayores de 50 años trabajando en Mercadona. Yo he visto pocas, ¿eh? Sí, porque claro, cuando llegan a determinada edad son despedidos y decían, hombre, los despiden, pero después los indemnizan. Claro, pero se quedan en el paro. Es una de las estrategias, por ejemplo, laborales de esa empresa. Es decir, deshacerse de personas ya mayores que han dado todo. Lo denuncian los compañeros perfectamente de CGT Andalucía, como ha sucedido en los últimos meses, ¿eh? Hay una campaña que se ha hecho esta Navidad que se llamaba Montar el Belén a Mercadona, en la que han estado en las puertas de diferentes supermercados de Mercadona en Andalucía denunciando su, su maltrato o el despido de determinados trabajadores simplemente porque habían sobrepasado determinada edad o en otro caso porque eran familiares de una representante de CGT. Sí, sí, no, claro, pero sí sabemos la estrategia. Es decir, tratar bien a aquellos trabajadores sumisos y despedir sin muchas alharacas y procurando disimular a aquellos que molesten o aquellos que no cumplan los estándares de aquello que se decía antiguamente de buena presencia y todo aquello. Es decir, que ya digo que las personas que quieran averiguar lo que se esconde detrás de esa fachada de empresa modelo, en Internet hay un montón de informaciones y nada panfletaría, sino con datos concretos. Datos, sí, Y, tú lo acabas de decir, con datos, fechas, nombres, apellidos y los trabajadores y trabajadoras que ahí están para demostrarlo. Y son recientes, son de estas navidades pasadas, son de estos días, y hay una historia larga. Pero también están después en medios de comunicación, porque vi en una tertulia de la televisión pública de hace 2 días a varios tertulianos caer en lo mismo, es decir, la ejemplaridad de una empresa como Mercadona, el trato a sus trabajadores, bla, 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 bla. Claro, después miras los medios que son y miras la publicidad y ya está. sí, sí. Claro, es decir, ¿cómo voy a poner yo a caldo a un señor como Juan o señor Roch, Juan Roch, y después la publicidad que entra en mi empresa? O otra publicidad que suele utilizar mucho Mercadona, que es la publicidad no como tal, sino la encubierta, los reportajes bonitos, ¿eh? Los reportajes bonitos. Sí, o que incluso en muchos casos, si tienen que hacer una encuesta a los consumidores, pues la hacen en un supermercado de la cadena de Mercadona y así, sin querer, pues lo que tú dices, publicidad encubierta, se nota que lo están haciendo en Mercadona. Mm. Bueno, está claro, ya Eso digo sí, que el que quiera saber cómo ha surgido esa maravillosa cadena de distribución, en Internet hay una historia ejemplar que todavía nadie se ha atrevido a escribir, pero que sería muy ejemplar desde que hace más de medio siglo el padre de los actuales hermanos Roch fundó el primer supermercado. Ellos se dedicaban a las cárnicas. eran tabernes blanques, ¿no? Sí, en Tabernes Blanques. Recuerdo yo la esquinita. Ellos proceden de un pueblo que hay al lado, bueno, un pueblo no, perdón, una pedanía que hay al lado de Tabernes Blanques que se llama Poblenou, que está en el camino de Moncada. Mm. Y de ahí procede la familia. Tenían un matadero en Tabernes Blanques, fundaron un supermercado, si no recuerdo mal, creo que el primero fue en la Pobla de Farnals, me parece recordar, Ya no lo uno de los recuerdo, primeros. pero yo recuerdo la tienda de tabernes blancas. Sí, sí, claro, Tabernas Blancas donde empezaron, porque ya digo, Tabernas Blancas siempre ha tenido mucha tradición de carnicerías y de mataderos y tal. Bueno, pues en estos 50 años, la gente que quiere investigar, que no es difícil, es decir, navegando por la red te lo encuentras, que investigue la familia y veremos cómo, como decía yo al principio, los cadáveres que hay ocultos en el armario de la familia Roch, ¿no? Que más de uno y más de dos.
Y no es que tengamos nada personal No, contra, no, no es nada personal, es contra el señor estructural. Es decir, o contra su empresa, que lo tenemos en el aspecto laboral y político. Es decir, lo que no se puede en este país es que ministros, presidentes de gobierno, presidentes de la Generalitat, portavoces de un gobierno salgan en tromba durante días en los medios de comunicación, incluidos los públicos, a defender o a contrarrestar, no a defender, a contrarrestar la opinión o lo que ha dicho una señora como Ione Belarra, que puede ser más afortunado, ¿no? Tocaba o no tocaba, pero el caso es que han levantado y cuando, como dicen en mi pueblo, cuando alguien se rasca es porque le pica. ajos come. ¿Cómo El era? que se pica, ajos come, El que le sí. pica al ajos No, come. pero para mí tiene un mérito lo de Ione Belarra, y es que a veces hay que ponerle nombres y apellidos a las denuncias, ¿no? Es decir, porque es que la distribución no es nadie, la distribución es los señores de Mercadona, los señores de Carrefour, los señores de Aldi, los señores de Lidl, etcétera, etcétera, ¿no? O los de Consum, que O tampoco. los de Consum, que van de cooperativa y de Sí, cooperativa tienen poco. sí. Bueno, Bueno, pues eso es lo que tenía que contar, pero que ya digo que el que quiera más, que busque y se informe. yo le recomiendo esa entrada que he dicho y verá cómo se tratan los trabajadores que no le bailan el agua al señor Roche, que no le firman los convenios que él dicte, que no votan al sindicato del cual él hace las listas. Él, no me refiero a él personalmente, sino sus segundos, sus terceros, sus jefes de tienda y toda esa gente que siempre está alrededor del amo, ¿no? Pues eso, verán la diferencia y tendrán por lo menos, podrán contrarrestar su información y pueden poner la otra, pero por lo menos a sabiendas de que no están siendo honrados cuando informan o cuando sueltan esas opiniones, porque hay más cosas, ¿eh? Más cosas. Molt bé. Vale. Pues continuaremos informando. He hablado más que tú, Rafa. Me dices hoy, no hablas. Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Porque algún día me eches una mano. Bueno, fin de semana en Madrid. La cobardía del PSOE envalentona a las derechas. ¿A qué te refieres? Porque hoy vas Pues un cañero. poco hilándolo con lo que estábamos comentando de Mercadona, las cabezas pensantes del PSOE, si es que existen, parece ser que opinan que unas políticas que favorezcan el statu quo del mercado capitalista tal como está ahora, en estos momentos, pues que eso les iba a vacunar contra las movilizaciones de la derecha. Parece ser que dicen, bueno, como hemos hecho una política de progreso en algunos aspectos puntuales y mínimos, algunas tibias reformas, pues eso nos va a vacunar y las derechas se van a tener que callar. Bueno, pues se ha demostrado que eso es una ingenuidad. Yo creo que desde que Fraga dijera aquello de que la calle es mía, ¿te acuerdas? Hace ya muchos años, pues bueno, ellos eso se lo han aprendido y las derechas también saben que las movilizaciones en las calles les pueden dar votos y por lo tanto no se van a privar. Tengan razón para ello o no tengan razón o sean tan absolutamente desprovistas de motivos claros como los que hemos visto este fin de semana en Madrid, ¿no? En el que, como sabemos, y nos han machacado hasta la saciedad todas las cadenas, incluidas las públicas, pues miles de personas llenaron la plaza de Cibeles, bueno, por supuesto, casi con una bandera por cabeza de España, alguna que otra inconstitucional, y habían sido convocadas por diversas asociaciones de esas que hay, que no existen más que los que van a darla de alta, y iban contra el gobierno de Pedro Sánchez. Es curioso, ni siquiera contra el gobierno del PSOE, sino contra el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, a la persona de Pedro Sánchez, que es el único que ven que tiene cierto carisma y que les puede complicar las elecciones, pues bueno, el lema un poco de la manifestación era, oh ironía, en defensa de la Constitución. Constitución la que ellos defecan siempre que hace falta. Pero bueno, había que decir eso porque queda muy bien. Entonces, bueno, el que llamemos la atención sobre estas movilizaciones no significa que vayamos a justificar la acción de un gobierno que, ya lo hemos comentado demasiadas veces,
se resiste a tocar los cimientos de un sistema que está corrupto y viciado desde un punto de vista estructural. Es decir, no es una cuestión de formas ni de momentos, sino que las estructuras están viciadas en origen, ¿no? Y bueno, y un partido socialista que traiciona sus propias promesas electorales, sus pactos con Unidas Podemos, continuamente violentados, y que rebaja sus políticas, pues no sé, para no parecer demasiado izquierdoso, ¿no? Y esta postura de tibieza socialdemócrata, pues sirve para estimular a la caverna tanto política como mediática, que bueno, se ha apoderado de las palabras democracia y libertad, que también tiene su gracia. Ellos son más demócratas y más libertarios que nadie. Y luego, por otro lado, enarbolan banderas franquistas, como las que vimos este último fin de semana, ¿no? Hubo algunos detalles curiosos. Por ejemplo, en la concentración aparecieron personajes bastante curiosos, ¿no? Yo vi en uno de los directos que sacaron a la señora Rosa Díez. ¿Te acuerdas de ella? Sí, un cadáver andante, perdón, político. Sí, es un auténtico cadáver andante, pero tiene tantas ganas al Partido Socialista que se apunta a un bombardeo. Sí, No sé qué pintaba allí, pero bueno, allí la sacaron haciendo declaraciones en contra del gobierno. donde le zurren al Partido Socialista estará ella. Claro, y ella era candidata a secretaria general, o sea que Sí, tampoco se entiende mucho, pero bueno. le jorobó mucho que no salir, y a partir de entonces se la Bueno, va. y personas defenestradas del PP, en fin, había allí una mezcolanza bastante curiosa y que se caracterizaba en cualquier caso por muchas consignas y pocas ideas. Es decir, mucho váyase usted, señor Sánchez, pero poco más, ¿no? Pues la España en peligro, la rendición de la democracia ante fuerzas oscuras, la existencia de un plan que permanece oculto y que pretende cambiar la Constitución por cauces ilegítimos, en fin, toda esa serie de tonterías y conspiranoias que estamos hartos de escuchar por esta gente, ¿no? Es decir, y da igual que sea en España, en Washington o en Brasilia, ¿no? Es decir, esta gente, esperemos que por lo menos aquí en España no imiten a los bolsonaristas o los trampistas, ¿no? Porque como pierdan en diciembre y asalten la carrera de San Jerónimo, vamos a tener juerga para rato. Es curioso que no piensan perder en diciembre. Es decir, ellos y muchos medios de comunicación nos están azuzando con que van a ganar las elecciones que viene y casi que van a gobernar con casi toda seguridad. Ellos dicen, Solos, sí, sí, es curioso, ¿eh? están convencidos. Sí, a un año de las elecciones ya hay unas encuestas por ahí y la mayoría de ellas Algunas encuestas, no todas, sí, excepto la de Instituto Nacional de Estadística, claro, que esa siempre da y dará ganador al PSOE. Pero bueno, la estimulación de esa conspiranoia es una de las tácticas históricas de todas las extremas derechas, que se presentan siempre como salvadores de la patria, que han secuestrado a los malvados izquierdistas, que no sé qué tienen de izquierdistas los compañeros socialistas, pero bueno. Y bueno, son fórmulas viejas, pero que tienen ligeros cambios coyunturales que sirven para movilizar en cada caso a las masas, y cada vez lo hacen más frecuentemente. Recordemos que la última gran movilización hace unos meses, y bueno, y acusar de ilegitimidad a un gobierno, ¿no? Un gobierno ilegítimo, porque como ellos perdieron una moción de censura, pues eso ya no es legítimo. Pero bueno, sabemos que en el fondo lo que pretenden es que no se tomen determinados privilegios y que sirven tanto para no hablar de algunos temas como para
azuzar los instintos primarios del patriotismo y el conspiracionismo y bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Vale. Bien, pues lo dejamos ahí y pasamos a otro tema. Una cosa, has dicho Instituto Nacional de Estadística, querrías decir Centro de Investigaciones Sociológicas, la oficial, la del CIS. Ah, sí, perdón, sí. Del señor Tezanos, que Exactamente. tiene fama El de amigo de los socialistas, el señor Tezanos, efectivamente, perdón. CIS. Bueno, lo dejamos ahí. También son curiosas las encuestas del CIS, ¿eh? Porque... Sí. Son curiosas. Vamos, las encuestas son siempre muy relativas. Cuando aciertan dicen que la sociología es una ciencia exacta y que mira cómo hemos afinado, y cuando fallan pues dicen que bueno, que puede pasar. En fin, yo particularmente no me fío ni de unos ni de otros. Es decir, lo único que tenemos claro es cuando cierran las urnas y en función de, en muchas ocasiones, de decisiones de última hora, del miedo, de la actitud de ese tercio largo de abstencionistas, en fin. Tienes a todos con tu voto, ¿no? Sí, claro. Tú los tienes a todos equivocados. Yo no, cada uno tenemos, excepto en Argentina, como recordamos, donde el voto es obligatorio. Aquí en España, por lo menos, tenemos libertad de protestar desde fuera de las urnas, ¿no? Uh-huh. En fin, lo que está claro es que estas pantomimas ultras no dan para mucho más, pero no perdamos de vista que queda casi un año para las elecciones generales y quedan muchas cosas pendientes de esas falsas promesas que hizo el gobierno, por no hablar, pues no sé, de la derogación de la ley Mordaza, la reforma del Código Penal, la ley de la vivienda. La vivienda, y no olvidemos que, bueno, pues que el gobierno no hace más que echarse flores, pero que cada día, en estos momentos, pues aumentan las colas del hambre, hay gente que se queda sin casa, sin trabajo, mientras otros, como el buen amigo del que hablábamos hace un momento, pues aprovecha la pandemia y la guerra de Ucrania para incrementar sus patrimonios de manera escandalosa. Sí, señor. Y ese es el verdadero asunto por el que la derecha nunca saldrá a la calle. No te preocupes, que para protestar por la pobreza y por la marginación y por la falta de viviendas, nunca lo verás en la calle. En fin, lo único que podría yo decir, y después si acaso, para acabar hoy hablaré un poco de ello, le tocaría a la izquierda reaccionar como hemos visto en Francia ante el aumento de la edad de jubilación en 2 años, de los 60 a los 62, y han salido casi 1 millón o más de 1 millón de personas. A los 64, de los 62 a los 64. Sí, perdón, me he equivocado. Sí, eran 2 años. Son 2 años, de 62 a 64, sí. Sí, es la más baja de Europa, porque hay otras que están como España, como Italia y Portugal, que lo tienen también igual que España a los 60 y... No, perdón, ellos lo tienen a los 67, España lo tiene a los 66 y pico, pero bueno. Pero va subiendo hacia Va subiendo, con lo cual llegaremos a los 67. Y en Francia, por llegar a los 64, ya han salido a la calle. Pero bueno, más valía que la gente saliera a la calle por estas cosas y no para las tonterías como las que vimos el fin de semana pasado. Muy bien. Vamos con más temas. Vamos a hablar de músicos. El grupo Wagner y la guerra contemporánea. Sí, que el grupo Wagner no tiene que ver nada con la música, aunque eso sí, hay que recordar que Richard Wagner era el compositor preferido de Hitler. Que no quiere decir que Wagner fuera nazi. No, ni mucho menos, pero bueno, nadie tiene la culpa. También al pobre Nietzsche también lo han acusado de ideólogo del nazismo. En fin, se han dicho muchas tonterías en ese sentido, pero lo que está claro es que yo creo que la elección del nombre del grupo Wagner no es inocente, ¿no? Bueno, pues aquí el tema central de esta historia es que hemos visto cómo la privatización también llega a la guerra. Hasta ahora habíamos visto, bueno, porque el grupo Wagner es una organización paramilitar. Ajá. Y curiosamente es de origen ruso.
Mercenario, que se dice desde siempre. Paramilitar Sí, suena más fino, pero son mercenarios, ¿no? sí, es lo que todavía hemos llamado mercenarios, pero Sí. ahora bueno, se llaman Grupo Wagner y pretenden pasar por militares profesionales que, bueno, ha sido descrita como una empresa militar privada. Mm. Es decir, bueno, para entendernos, una red de mercenarios y un ejército privado eh, que de facto es un ejército del presidente de Rusia, ¿no? Del señor Putin. Sí. Porque parece ser, según he leído estos días, que en Rusia es ilegal la contratación de servicios militares. Así que legalmente el grupo Wagner no existe. Eh, pero a pesar de que este grupo, el grupo Wagner, teóricamente no está definido ideológicamente, varios elementos desertores que han podido escapar estos días a Finlandia y a otros países lo han vinculado a los neonazis y a la extrema derecha, cosa que me imagino que no habrá sorprendido a nadie. Es decir, que Vladimir Putin en primera línea coloca a esta gente, ¿no? Son lo que algunos analistas definen como la infantería desechable de la ofensiva rusa en Ucrania, ¿no? Eh, Hay por ahí circulando un documento de la inteligencia ucraniana que han podido conseguir los periodistas de la CNN norteamericana y que, bueno, cuenta más o menos cuáles son sus tácticas habituales, ¿no? Y hay algunas cosas bueno, son escalofriantes. Creíamos que lo habíamos visto todo, pero, bueno, es realmente difícil de aceptar, ¿no? Eh, por supuesto, los últimos avances rusos se han apresurado a adjudicárselos a los combatientes de Wagner, ¿no? Concretamente la toma de Soledar, eh, que es la última plaza que han conquistado la contraofensiva rusa. Y bueno, parece ser que es una gran amenaza en lo que llaman la guerra esta cuerpo a cuerpo, es decir, cuando desaparecen los tanques, se entran a las ciudades y casa por casa se reproduce la guerra más cruel, ¿no? Mm. Y entonces resulta que las muertes de miles de soldados de Wagner pues no importan a la sociedad rusa. Al fin y al cabo, los rusos parece ser que se preocupan cuando empiezan a llegar cadáveres de hijos, de maridos, de familiares, etcétera, ¿no? Pero si son de mercenarios, pues bueno, aunque sean también rusos, pues parece ser que importan menos, ¿no? Últimamente habían alistado, dicen, a presidiarios, a presos. Sí, 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 sí. Sí, los presos son los primeros. Carne. Eso va en primera línea Mm. y si los matan a todos, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, ya digo que van a cara descubierta y no importan, ¿no? Y además hay salvajadas como que los combatientes de Wagner que son heridos a menudo son abandonados en el campo de batalla durante horas porque a esta infantería de asalto no se le permite sacar a los heridos del campo de batalla por su cuenta. Su tarea es continuar el asalto hasta alcanzar el objetivo. Y si el asalto fracasa, ojo, se tienen que quedar donde están y la retirada solo está permitida por la noche. Es decir, unas cosas salvajes, vamos. Bueno, yo creo que los salvajes están mucho más. Bueno, la guerra es de por sí salvaje, pero por utilizar esa palabra, que a lo mejor no es la más adecuada, es una barbaridad, pero en este caso exacerbada, ¿no? Al Sí, extremo. sí, sí, sí. O sea, unas cosas, por ejemplo, no poder retirar a los heridos, tener que aguantar en el puesto de batalla con el consiguiente peligro de muerte hasta la noche, en fin. Y por último, otra de las novedades es que no atacan por las formaciones clásicas militares desde hace cientos de años, que son las compañías, los batallones. Ellos lo hacen con lo que se llaman unidades de asalto, es decir, grupos pequeños, totalmente independientes unos de otros y dependiendo de unidades mecanizadas de mayor tamaño, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay tropas rusas que están
pensando en pasarse al Wagner, donde parece ser que por lo menos cobran más. Hay que recordarle a la gente, si quieres también conocer más la historia de Wagner, del grupo Wagner, su papel en África de hace años ya, que los ha utilizado precisamente Rusia, en la zona del Sahel sobre todo, ¿no? Sí, sí. Como mercenarios Sí, son mercenarios y van allá donde los mandan. donde los mandan y donde hay follón, claro. Sí, y por la zona, en África, en el Sahel y por esos países han actuado y actúan con bastante cruel. Sí, ya digo que lo destacaba sobre todo por el tema de la privatización. Mm. Es decir, en un mundo capitalista donde se privatiza todo, pues bueno, los ejércitos no iban a ser menos, ¿no? Ujú. Bien, lo dejamos ahí. Cambiamos. ¿Quieres añadir más? Una noticia muy breve. En Nueva Zelanda, es decir, nuestros antípodas, a la otra parte de la bola, ha dimitido Jacinta Ardern. No, si yo te decía si querías hablar más de Wagner, Sobre no. Wagner, no, porque Volvamos a Nueva Zelanda, ya que has empezado. Jacinta sí, Ardern, que Wagner vamos a tener ocasión de hablar más de ellos, mucho me temo, ojalá me equivoque. Bien, pues decía que Nueva Zelanda ha dimitido Jacinda Ardern, sí, que es una socialdemócrata de 42 años que sorprendió a todos al anunciar su salida al poder, su inesperada, ¿no?, salida del poder. Menos de 3 años de estar en su segundo mandato después de una aplastante victoria electoral. Claro, aquí la gente no lo entiende, es decir, gana por una aplastante victoria electoral y en plena legislatura dice que se va, sin que nadie la haya tirado. Es eso es, decir, sí, y además. bueno, y curiosamente, la explicación que ha dado es que no tenía energía suficiente para continuar en el cargo. Parece ser que en Nueva Zelanda han sido unos años muy moviditos. Ella llevaba 5 años marcados por una erupción volcánica con bastantes víctimas, un atentado terrorista, el peor de la historia del país, la pandemia, en fin, que ella se sentía agotada y algo muy normal. Es decir, pues si no puedo hacerlo bien y no tengo energía suficiente para continuar el cargo, pues me voy a casa y que pase otro que tenga más energías, ¿no? Es Mm, decir, eso aquí que increíble. no se despegan del sillón ni con agua hirviendo, Mm, pues resulta curioso, ¿no? sí, señor. Fue un ejemplo y una sorpresa para mucha gente y fue noticia precisamente por eso que tú acabas de decir, porque no es habitual y no hay quien se mueva de la poltrona ni aunque lo echen con jarros de agua hirviendo. Sí, sí que es cierto. En fin, Sí, hombre, el Partido Laborista que la mantenía en el poder, pues parece que está en horas bajas, pero vamos, tampoco el motivo aquí jamás lo sería, ¿no? Eh, pero y por último, parece que tenía bastantes problemas estarán en horas bajas, como tú dices, pero venían de gobernar una legislatura y habían ganado las siguientes elecciones. Es decir, Sí, además por amplia mayoría. sí, por eso. Parece ser que en su estado de ánimo ha influido bastante los ataques en las redes, ¿no? Mm. Eh, Sobre todo por la denigración de las mujeres dirigentes en las redes sociales, los ataques continuos de que era objeto durante su mandato, en fin, se ve que se ha cansado y ha dicho, iros a insultar a quien queráis, pero a mí ya me perdéis de vista y ya no me insultéis más. Y bueno, ha dimitido, cosa que le honra y que traía a colación por lo insólito que resulta. Muy bien. Pues seguimos. Ahora vamos con el último apartado, que tiene solo una semana de vida y es una frase que eliges y que después nos comentas un poquito. Sí, Sorpresa, no sé cuál has elegido y dónde te la has sacado. en este caso me vas a permitir, en lugar de frases, son frases muy cortitas que Mm. figuraban en las pancartas de las manifestaciones del sábado pasado en Francia, Ah, donde, como recordamos, la edad de jubilación, como comentaban hace un momento, es de 62 y pretenden subir a los 64, mm. mientras la edad media de jubilación en Europa se sitúa a los 65 y aquí nadie ha dicho nada.
Esos 2 años de más son los que han provocado las gigantescas movilizaciones del sábado pasado, porque tienen claro que las conquistas ya logradas se defienden. Así que, bueno, una amiga que me suele mantener informado por correo me ha mandado fotos de la Mani de París en concreto, del sábado pasado, y ojo que no ha sido solo en París, ¿eh? Es decir, las manifestaciones han sido generalizadas, o sea, Sí, en no toda solo Francia. nos quedará París, que decían en Casablanca, ¿no? Pues también se han dado en Bordeaux, Toulouse, Marseille, Perpiñán, Lyon, Montpellier, Grenoble, hasta 200 manifestaciones en todo el país, que se dice pronto. Bueno, pues si te parece, para acabar, leeré algunas pancartas que son curiosas porque, primero porque se veían pocas banderas y muchas pancartas individuales, o sea, miles de cartones muy rudimentarios con consignas personalizadas, cada cual escribía lo suyo, y en un cartón de un envase comercial, pues escribía lo que a él le parecía, y entonces en lugar de grandes pancartas solo había, que yo viera en las fotos, un par de pancartas grandes, y el resto eran todo pequeñas pancartas individuales que sostenían en París los casi 100.000 manifestantes que salieron a las calles. Si no recuerdo mal, partían de la Plaza de la République. Luego había otra cosa que también en las fotos me llamó la atención, que era absolutamente intergeneracional. En las fotos de la Mani se veían desde viejos supervivientes de mayo del 68, con más de 80 años, hasta niños con sus padres. Es decir, bueno, que son cosas que te animan. Entonces, para acabar, voy a leer, si te parece, algunas pancartas que en muchos casos son contradictorias, otras son banales y, sobre todo, muchas contenían una elevada dosis de humor, que en este caso siempre es importante. La primera que vi decía: ministra, danos tu jubilación. Recordemos que hasta hace unos meses la ministra Elisabeth Borne, que es la actual primera ministra y que es la que montó todo el tinglado este de los 2 años de más de la jubilación. Entonces dirían, bueno, si nos das tu jubilación, vale, aceptamos. Después había otras que rimaban y que les veía muy bien. Por ejemplo, había una que decía: Macron non se non. Un pareado. Es decir, Macron, el famoso no es no, pero que rima con Macron, sí, en francés. Después había otra que era un juego de palabras, que era Manu se chao. Es decir, Manu, adiós. Es decir, Manu es el nombre familiar de Manuel, que es el nombre de pila del señor Macron. Y el juego de palabras consistía en que Manu se chao recordaba mucho a Manu Chao, que, como recordamos, era uno de los componentes de la Mano Negra. Sí. El famoso grupo de rock. Y después ha triunfado por su cuenta. Sí, sí, ha triunfado Manu Chao. Pues Manu, que es Macron, Manu se chao. Chao, chao, bambino. Bueno, otra, por ejemplo, decía: hagamos oír nuestras voces aunque ellos no escuchen. Otra, por ejemplo, de estas individuales decía: fatigados, cabreados, dejemos de callarnos, hagamos la guerra. Otra decía, preocupada por el medio ambiente: el trabajo contamina. Otra que también hemos repetido aquí bastante decía a los jóvenes, esta la llevaba un abuelete, decía: mi jubilación defiende la vuestra. Y luego había otras más generales, por ejemplo, había una que decía: abolición de la plutocracia, es decir, del gobierno del dinero. Otra también muy de moda que decía: queremos la jubilación antes de que llegue el colapso. Luego otras más heavy, más gore, que decía: salva el planeta, cómete un financiero. Buena. Bueno, luego las clásicas, pues retirada de la reforma, aumento inmediato de los salarios. Recordemos que los salarios, empezando por el mínimo,
en Francia son muy superiores a los de España. Luego había otra que decía, los millones para los servicios públicos, no para la guerra. Otras también clásicas, hay que ganar, huelga general y apoyo a los huelguistas. Otra que, aludiendo a la prolongación de la jubilación, decían, pretenden hacernos trabajar hasta la muerte. Otras más directas que decían, métete por el culo tu reforma, la juventud está en la calle. Esa está muy clara. Otra de la que hemos hablado también en las últimas semanas, que decía, políticos corruptos vendidos a los lobbies. Luego otra de un anciano que llevaba una pancarta que decía, viejo solidario con los jóvenes, luchar y ganaréis. Luego también había muchas feministas, por supuesto, la participación de las mujeres y por tanto del feminismo era muy importante. Decía, patriarcado y sistema capitalista, el mismo combate. Luego había otra que decía, queremos el pastel, no las migajas. Otra, los prisioneros del trabajo no llegan a viejos. Y otra muy curiosa y que me hizo reflexionar bastante, pensión igual para todos. Otra que decía, el 25% de los trabajadores mueren antes de los 60 años. Y por último, una anarquista que decía, esto se va a poner todo negro, en el doble sentido de la palabra, el negro de difícil y el negro de anarquista. Bueno, pues esas son algunas. Pido perdón por la transcripción porque las he ido traduciendo sobre la marcha y alguna habré metido la pata, pero vamos, sabemos que sobre todo en París hay un argot bastante distinto al francés tradicional, pero espero, el sentir general era el que he leído, ¿no? En alguna pancarta se nota el run run a un 68ero, ¿no? De París, ¿no? Sí, sobre todo ya te digo que me ha sorprendido la Imaginación. cantidad de pancartas individuales. Yo creo que, hombre, si no todos, pero prácticamente yo calculo que un 60 o un 70% de las personas participantes llevaban su propia pancarta, donde decían aquello que individualmente, o sea, no seguían consignas sindicales ni nada por el estilo. Porque, como digo, había muy pocas banderas. Alguna sin martillo, alguna bandera negra, pero muy pocas. La mayoría eran pancartas individuales. Y ya te digo que, bueno, me gustaría, voy a hablar con Manolo a ver si en las mañanas pueden sacar, y si no, en la página web de la radio, enviar algunas fotos con pancartas y sobre todo con personas, ¿no? Para ver un poco lo calentita que estaba la cosa en Francia, ¿no? Que estaba y que sigue estando. Sigue estando. Es decir, que cuando se ponen allí no es cosa de un día o de unas horas, sino no. que suelen machacar hasta conseguir. Sí, sí. Entonces, bueno, pues también podéis, me imagino, entrar en internet y buscar información sobre manifestación del sábado pasado en Francia o simplemente con el aumento de la edad de jubilación en Francia. Yo creo que tendréis bastante material gráfico porque ya digo que, bueno, ilusiona bastante. Frente a tantas noticias chungas, ver movilizaciones como la del sábado pasado en París anima bastante. Bien. Pues Rafa, si no quieres contar nada más, que hoy te has lucido, has puesto a parir a medio mundo, pues nos vamos. Hombre, para eso estamos, ¿no? Sí, para ser complacientes con unos y otros no venimos aquí. Claro, para cantar las glorias del señor Roch, para eso ya están otros. Sí. Y dicen que los medios de comunicación siempre han sido aquellos que son críticos con el poder y el establishment, sea unas veces en el poder, otras veces en la oposición, otras veces sin estar en los gobiernos, pero teniendo el poder. Para eso estaban, por lo menos antes. Se suponía que el cuarto poder que llamaban estaba para contrarrestar
a los otros, no para bailarles el agua, lamerles los zapatos, vamos a ser decentes, que es el papel de algunos o de muchos ya, y es una pena, medios de comunicación. Progres y menos progres, porque hay Sí, quien... hombre, la excusa que dan es la de siempre. Un periodista solo así puede ganarse la vida y vivir de eso. Yo creo que es mentira, pero bueno, si se lo quieren creer, ellos sabrán. Antes Hay otros, una minoría, lamentablemente, que buscan poder vivir el día a día sin tener que bajarse los pantalones de esa manera. Pero bueno, ellos sabrán. Eso es. Antes el periodismo, iba a decir antes, trabajaba de manera independiente. Las cabeceras de los periódicos, los grandes clásicos del periodismo eran independientes de verdad. Y se hacía eso, contrarrestar el poder, fuese aquel gubernamental, económico o de cualquier tipo religioso, como fuere. Aún quedan, por ejemplo, hablando de Francia, ahí está la revista satírica Le Canard, ¿cómo se llama? Chenet. Echene. Bueno, pues ahí Sí. los tienes aún haciendo desde el sarcasmo y desde del humor crítica a un poder, el religioso. En este caso el Islam, que es el que más nos enseñan, pero también se meten con otros. Pero desde que el periodismo ha caído en manos de empresas, los periodistas trabajan para empresas, los periodistas trabajan para una empresa y saben para quién están trabajando y se juegan. Hay muy pocos hay, los hay. Bueno, hay algún gran medio, estoy pensando ahora en Le Monde Diplomatique, Sí, ahí está, pero son que excepciones. tiene una edición mensual en castellano Sí, señor. y que, a pesar de ser un gran medio como Le Monde, pero bueno, mantiene cierta ecuanimidad y sobre todo informa de noticias que no aparecen normalmente en ningún otro medio. Mm. Te decía que también incluso en los medios llamados progres, entre comillas, que hay bastantes y digitales, últimamente se observa un baile de agua al gobierno y aledaños. Cuando hablo de gobierno de coalición. Por lo tanto, hablo de PSOE y Unidas Podemos. Es decir, que hay un periodismo que siempre está dispuesto a acercarse o mandarnos informaciones favorables a la banda en la que juegan. Unos juegan en la derecha, otros juegan en la sedicente izquierda, pero al fin y al cabo hacen una información partidista muchas veces. Bien, en fin, bien está poner a caldo a quien pillemos por delante y ya Pues está. claro que sí. Porque, bueno, eso de que de izquierdas tú decías entre comillas, yo le pondría pues una tonelada de comillas a cada lado de lo de independientes, ¿no? Porque eso es como tanto como decir, como algunos ingenuos opinan, que la sexta es de izquierdas o tonterías por el estilo, ¿no? Bueno, pero quien habla de la sexta, yo no voy a decir nombres y cabeceras de digitales que tenemos sobre todo en Internet, que en teoría son progres y de izquierdas, pero están, obviamente, nunca vas a encontrar información crítica con la izquierda, aunque esta izquierda esté en el gobierno. Y por lo tanto, estando en el poder, siempre hay críticas que vienen bien. Pero en fin, lo dejamos que se nos hace de noche. Muy bien, nos escuchamos la próxima semana. Muy bien, Rafa. Vale, Salud. salud.